Amén, aleluya. El nombre de Jesús no es solamente el nombre de Jesús, pero es el nombre que es sobre todo nombre. Y no hay otro nombre en el que Dios haya provisto salvación, excepto el nombre del Hijo amado, Jesús. Quiero empezar esta mañana con una encuesta rápida, rapidísima, mental. Así que tienen que estar listos. Es una sola pregunta. Este tipo de encuestas rapidísimas. Una sola pregunta, así que solamente se vale una respuesta. ¿Listos? Rápido, mentalmente. Una sola pregunta, una sola respuesta. ¿Qué celebramos en Navidad? Ya está, tienen que tener su respuesta. Y hoy la vamos a dejar en la incógnita. Ustedes sabrán qué respondieron y cómo vamos a conectar esto con lo que esta mañana nos da el consejo de Dios, la sabiduría del Señor, al abrir esta serie última del año, enfocada en la encarnación, el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesús. Bueno, probablemente muchos aquí en el grupo respondieron, celebramos el nacimiento de Jesús. O podríamos haber respondido, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Ahora, a lo mejor, si hacemos la encuesta un poquito más amplia, incluyendo personas con cualquier trasfondo religioso, espiritual, cultural, encontraríamos otras respuestas que son muy comunes en esta época, la época más linda del año. Por ahí anda ese eslogan y algunos lo esperan para decir, ya estamos oliendo a tamal. Esa es otra respuesta. Celebramos la cena de los tamales, Pastor Jorge, ni pregunte, está de más. Y a lo mejor otros dirían, bueno, perdón, pero en mi familia no son tamales, es pavo. Está bien. Algunos responden así. Ahora, también algunos me dirían ahí en la calle que Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus is coming to town. Fabuloso. La radio de la Navidad, anda una por ahí. En fin. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Y las respuestas serían, miren, el imaginario popular es tan grande, y bueno, son tantos siglos desde la primera Navidad, que muchas de estas ideas han distorsionado la fe, han vaciado lo que tenemos en la Biblia, en la sabiduría del Señor, que nos ayuda a responder esta pequeña encuesta. ¿Qué celebramos en Navidad? Y por eso creo que es pertinente que volvamos al pesebre, donde todo comenzó. Porque eso es lo que nos revela la palabra. Y esa es mi oración en estos días, no solamente hoy, que tengo el gran privilegio de predicar, pero los mensajes que vendrán en las próximas semanas. Yo deseo destacar hoy el asombro que debería provocarnos el milagro de la encarnación. Y la verdad que quiero hoy que nos enfoquemos, que sea el centro de nuestra reflexión, es la que ahora está en pantalla. Somos el fruto de la encarnación de Jesús. Esto es lo que la palabra nos enseña, entre otras cosas, al responder la pregunta ¿qué celebramos en Navidad? Somos el fruto de la encarnación de Jesús. Nosotros los creyentes, la iglesia, los discípulos de Jesús, los cristianos, la iglesia de Cristo, somos el fruto de la encarnación de Jesús. En Gálatas capítulo 3, los versos 16 en adelante, nosotros tenemos una aclaración extraordinaria del papel de la ley del Antiguo Testamento, en el plan eterno de Dios. Estaba destinada a servirnos como un guardián, un guía, un tutor, hasta que apareciera Cristo el Hijo. El acuerdo que Dios hizo con Abraham, dice el verso 17, estoy en Gálatas 3, no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Vean cómo maneja la Biblia los tiempos. Entre la promesa a Abraham y la ley dada a Moisés, dice la palabra aquí, transcurrieron ¿cuántos años? 430 años.
Si Dios hubiera hecho eso, anular la promesa que le había dado a Abraham de que fuera por medio de él y su simiente que el Señor traería bendición a las naciones, si Dios hubiese anulado esa promesa, Dios estaría rompiendo el amor a su nombre. Cuando oramos y pedimos al Señor algo por amor a tu nombre, estamos diciendo que el Señor nuestro Dios no tiene mayor autoridad. Él es la máxima autoridad. No tenemos apelación cuando buscamos gracia y le pedimos al Señor por amor a tu nombre, oh Dios. ¿Me están siguiendo? Porque Él es el soberano. Y aquí está diciendo la palabra, Dios es fiel a su nombre y a lo que promete. Entonces, en el verso 19 de Gálatas 3 está la gran pregunta. ¿Para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa, dice la palabra, la sabiduría de Dios, para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo. Aleluya. Dios, fiel a su promesa de gracia, nos ayudó por algún tiempo con la ley para indicarnos desde su visión y su perspectiva qué está bien y qué está mal. Pero Él no anuló lo que prometió a Abraham: bendecir a las naciones con gracia y misericordia. Ahora, cuando avanzamos, siempre en Gálatas, al capítulo 4, que es donde estaremos esta mañana, nuestro texto de hoy, la palabra establece, dicho lo anterior del 3, un contraste muy significativo para entender la verdad esta mañana. Somos el fruto de la encarnación de Jesús. Un contraste entre hijos y esclavos. Por favor, acompáñenme para empezar en el verso 1, Gálatas 4. Así que nos conectamos, abrimos la Biblia como ustedes quieran. Sin embargo, en el verso 4 del capítulo 4, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Por eso era importante decir lo que acabamos de citar del capítulo 3. La ley fue y es temporal. El Hijo es eterno. ¿Están conmigo? La promesa de gracia es eterna. La ley es temporal. A veces no discernimos esto y nos perdemos algo vital en la fe cristiana. La promesa de gracia es eterna. La ley es temporal. ¿Cuánto lamento todavía encontrarme con hermanos y hermanas, iglesias enteras, denominaciones enormes que están todavía, Pablo, atadas a la ley y no entienden, no disciernen que eso fue temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que apareciera el Hijo de Dios. Y de eso ya hace más de 2000 años. Aquí está clarísimo. Cuando se cumplió el tiempo establecido. Qué frase más linda, la de Pablo aquí en Gálatas. Cuando se llegó a la plenitud de los tiempos, dicen otras versiones, Dios envió a su Hijo. Esos son verbos en pasado. Ya sucedió, no va a suceder. Y estamos aquí celebrando una vez más la encarnación de Jesús, porque estamos recordando algo que Dios ya hizo. ¡Aleluya! Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. No estaríamos aquí si aquello no hubiera pasado. Así que no podemos seguir atados a una ley que ya claudicó, se volvió obsoleta, dice el autor a los Hebreos. Ahora, Dios lo envió en el verso 5 para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Los verbos siguen en pasado, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, ahora estamos en presente. ¿Me están siguiendo? Del pasado Dios hizo algo extraordinario y ahora estamos aquí porque somos sus hijos y sus hijas. Aleluya. Por eso podemos celebrar que somos el fruto de la encarnación de Jesús. Hemos llegado a ser, por la obra de gracia, hijos e hijas. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos alienta a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, presente. Eres un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Por qué no le damos una ofrenda a nuestro Dios? ¡Aleluya!
¿Lo vemos claro, iglesia? Confiar en la ley no es señal de madurez, sino un gran acto de inmadurez en la fe cristiana. A diferencia de la ley, la fe en Cristo, como Abraham mismo, el padre de la fe, produce hombres y mujeres redimidos, adoptados y herederos, hijos de las promesas de Dios. Ahora vamos a trazar la sabiduría de Dios de este texto que acabamos de leer. 3 verdades van a surgir delante de nosotros. Y aquí viene la número 1. Jesucristo se encarnó cuando el Padre lo determinó. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. La NTV dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando en el reloj de Dios se marcó el instante preciso en que su plan eterno, Él había establecido enviar al Hijo, Él lo envió. Y aquí el texto nos da 2 detalles importantísimos: nacido de una mujer y sujeto a la ley. Con esta frase, el apóstol está fusionando, juntando 2 ideas fundamentales. Una tiene que ver con el contexto histórico en el Imperio Romano, en la época en que empieza la iglesia, en la que está escribiendo Pablo a los Gálatas. La mayoría de edad significaba que te volvías un ser que existía. Porque aunque fueses un romano, hasta no llegar a la mayoría de edad, no existías. Por eso los romanos le daban a sus hijos tutores. Y esta es la analogía que Pablo va a usar. Con la ley solamente teníamos un tutor, no éramos hijos. ¿Me están siguiendo? Ahora quiero llevarlos por un momento a los versos 1 al 3. Estamos en Gálatas 4 todavía. Piénselo de la siguiente manera. Aquí está la palabra explicándonos a mayor detalle. Si un padre muere, esto pasaba en aquella época, era la cultura, y todavía hoy está pasando en muchas culturas, incluyendo la nuestra. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, estamos hablando de niños, de menores de edad, que no tienen acceso todavía a un DPI. Por lo tanto, no son ciudadanos. ¿Me están siguiendo? Tienes una partida de nacimiento, pero no eres ciudadano. Esto es lo que Pablo está explicando. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos. No son ciudadanos. No tienen derechos de nada. Sin DPI no puedes heredar. Esto es lo que Pablo está diciendo. Así funcionaba y así funciona hoy en muchas culturas todavía. Sino hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores. Por eso, antes de que Dios enviara a su Hijo, Él pidió que se obedeciera a la ley. El tutor, el guía, el que muestra, esto está bueno, esto está mal, desde la visión de Dios, su perspectiva. Pero cuando se cumplió el tiempo y Dios envió a su Hijo, la ley terminó. No la necesitamos más. Ahora tenemos la gran posibilidad de convertirnos en ciudadanos. Hijos e hijas con DPI. Ahora existo por la misericordia y la gracia del Señor. Es lo que Pablo está tratando de decirnos usando una analogía. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la mayoría de edad, diríamos nosotros hoy en día, la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros en el verso 3, antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Como un menor de edad en el sistema romano, sin derechos, igual a cualquier otro esclavo más. Sin Cristo, y esto ahora habla de presente, seguimos en esclavitud espiritual. Lo voy a repetir, porque estoy exponiendo la palabra del Señor. Es lo que ella nos está diciendo. Mi querido amigo, amiga, aquí presente o acompañándonos en la transmisión en vivo, sin Cristo, en presente, eres todavía un esclavo espiritualmente. Y esa es una buena noticia, no es mala. Porque lo que está diciéndonos la palabra es, ya Dios envió al Hijo. Tú tienes acceso al DPI. Tú tienes acceso a convertirte, llegar a ser un hijo, una hija. Pero tienes que discernir que sin Cristo, sin una confesión personal de fe en Él como Señor y Salvador, continúas en esclavitud.
Con la frase, nacido de una mujer y sujeto a la ley, la palabra nos está resaltando la humanidad de Cristo, pero también su trasfondo étnico como un judío. Y con esto la palabra amarra en una sola frase la encarnación de Jesús. Él se hizo humano, por eso nace de una mujer. No aparece como un fantasmita por ahí de la nada, o como responden algunos a la pregunta con la que empecé. ¿Qué celebramos en la Navidad? La magia de los regalos. No, no hay ninguna magia en la Biblia. Por favor, iglesia, maduremos. No celebramos la magia de los regalos. Celebramos que Dios envió a su Hijo para darnos salvación. Los regalos es periférico, es añadido. Podemos hacer fiestas sin regalos, porque somos el fruto de la encarnación de Jesús. Entonces la palabra, ahora cito a Juan, en 1:14, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, de gracia y verdad, dicen otras versiones. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ahora vamos a avanzar a la verdad 2. La primera, Jesucristo se encarnó cuando Dios lo determinó. Es un plan del Dios eterno que es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora vamos a avanzar a los versos 5 y 6, siempre en Gálatas 4. La verdad 2. Jesucristo se encarnó para cambiar nuestra condición. No es simplemente Dios determinó que esto era el tiempo preciso, pero ¿qué intención tenía Dios? Ahora dice el verso 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos. Esa frase debemos entenderla desde una perspectiva legal, como en una corte. Diría un juez, ya que ustedes son sus hijos. Eso está certificado, nadie lo cuestiona, los documentos están en orden, los exámenes de ADN prueban que son los correctos, ya que ustedes son sus hijos. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, papito lindo, papito querido, Abba, Padre. ¡Wow! Lo que está exponiendo el apóstol Pablo, explicándonos cómo la encarnación del Hijo cambia nuestra condición delante de Dios. De un fuimos, pasado, a un somos, presente. Tremenda verdad. ¡Qué texto maravilloso! El que tenemos delante de nosotros para contemplar a este Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Primero, dice la palabra, en lo que acabamos de leer, Dios envió a Jesucristo para que comprara. Esa es la palabra clave, es un verbo en el original griego, la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Cuando ustedes van a otras versiones, van a encontrar que otras dicen, en lugar de comprar, para rescatarnos. Otras versiones dicen, para redimirnos. Este texto es central cuando hablamos de la doctrina de la redención en Cristo. Porque el verbo griego, en la época en que Pablo lo usa, era un término legal. Indicaba que alguien había pagado la libertad de un esclavo. Exagorazo. Pagó lo suficiente para sacarlo de una condición en la que no tenía autonomía ni libertad, a una en la que esta persona es absolutamente libre, con todos los derechos, la ciudadanía, el DPI, absoluto, nadie me puede coartar mis libertades para ir, venir, hablar, absoluta libertad. Este es el verbo que Pablo usa para decirnos, Dios envió a Jesucristo para que Él comprara nuestra libertad, nos redimiera, nos diera salvación. Pero hay algo más. Dios también envió a Jesucristo, continúa el texto, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Esto es lindo. En la primera condición, de esclavos a libres espiritualmente, exagorazo. Doy el pago suficiente para hacerte libre. Pero lo maravilloso que está diciéndonos la palabra es que esa libertad que nos ha provisto el Señor no es simplemente para abandonarnos en la calle. Ya eres libre, haz lo que quieras. Y nos volvemos
Voy a usar la expresión con mucho cuidado porque no quiero ofender a aquellos que hoy en día viven en las calles por situaciones de indigencia, de miseria y de corrupción que viven nuestras sociedades. Pero en realidad el sentido que quiere darnos la palabra es precisamente esto. Dios no nos hizo libres espiritualmente, nos redime de la esclavitud para tirarnos a la calle y que vivamos a nuestra suerte. Mira qué belleza lo que yo ya hice por ti. Te hice libre. De aquí en adelante, mira cómo te defiendes a la calle. Libres pero miserables, indigentes, pordioseros, viviendo de las migas o las migajas que otros comparten, a fin de poder adoptarnos como sus hijos. Miren la progresión, amados hermanos, amigos queridos, iglesia amada. Dios envió a su Hijo para pagar con su propia vida la redención, la libertad, para quitarnos el gran peso que traíamos encima de no poder cumplir con las expectativas de Dios. El espejo que nos muestra, la ley que nos indica que hemos pecado. Y cuando Él quita ese peso de nosotros y nos dice, no hay más deuda, eres libre. Él dice, yo quiero hacer algo más. Te quiero hacer mi hijo amado, mi hija amada. Dios hizo todo para adoptarnos, convertirnos legalmente, poner su vida, su firma y decirnos, llevas mi apellido. Eres mi hijo, mi hija. Nos liberó para hacernos su familia, dignos de su mesa. Y Pablo usó aquí un término muy conocido, un procedimiento legal en la época. Así que los Gálatas tenían muy claro lo que el apóstol estaba diciendo. Nosotros también. Ignoro. No tengo la menor idea. A lo mejor algunos de nosotros tenemos en nuestro círculo cercano de familia, de amigos, casos de adopción. Tal vez nosotros hemos sido parte de una familia que dio a otros en adopción, o somos familias que hemos recibido en adopción. Y entendemos lo que eso significa. Alguien que no tiene el ADN, que no tiene la sangre, el vínculo biológico, accede a esos derechos por el amor del que acoge, del que recibe. Esos somos nosotros en la familia de Dios. Aleluya. Por gracia, por misericordia, yo participo de la mesa del Señor. Estoy en su familia y tengo el gran privilegio de tener dones y talentos para servirlo. Y uno de ellos es el que estoy gozando esta mañana al predicar esta palabra. Por gracia, por misericordia, porque Él me hizo su hijo. Tercero, recuerdan, estamos diciendo, Jesucristo se encarnó para cambiar nuestra condición, de esclavos a libres, de huérfanos a hijos. Pero algo más, dice el texto, Dios legitima nuestra adopción por medio del regalo del Espíritu Santo. Y aquí el texto alcanza una cumbre teológica, digo yo, cuando estoy en un texto como este. Porque estamos frente al Dios Trino, aunque la palabra Trinidad no esté allí en el texto. Es el Padre que envía al Hijo y es el Padre que ahora regala y envía a nuestro corazón al Espíritu para que Él nos impulse, nos mueva a sentir que somos sus hijos y por lo tanto podemos decir, papito lindo, ayúdame, papito lindo, te amo, oh Dios. Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 8, otra carta de Pablo. Y ustedes, los creyentes, la iglesia, a quienes yo estoy hablando esta mañana también, no han recibido un espíritu que les esclavice al miedo. Tremendo. En cambio, dice Pablo en Romanos 8:15, el Espíritu de Dios, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él, y vuelve a usar el término de Gálatas, los adoptó.
los convirtió por gracia, sin serlo, sin derecho alguno, los adoptó como sus propios hijos. Y vuelve a usar la frase, Romanos 8:15. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Podemos todos esta mañana decir juntos, Abba, Padre. Me quedé solito. Lo vamos a decir juntos. Abba, Padre, papito lindo. Los gringuitos dirían, my daddy. My daddy. Con dulzura, con la seguridad plena de que Él es nuestro Padre. Porque Él cambió nuestra condición. El doctor Swindoll, fundador del ministerio en el que sirvo en Visión para Vivir, tiene una reflexión muy linda comentando este pasaje. Dice, debido a que por la fe en Cristo se nos ha dado la justicia de Dios en lugar de nuestro pecado, eso es redención, y debido al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice Swindoll, ahora lo vemos como papi, nuestro papi seguro, que cuida, consuela, alienta, afirma y perdona. Voy a repetir esa manita. Nuestro papi seguro que cuida, consuela, alienta, afirma y perdona. ¡Gloria a Dios! ¡Qué regalazo! ¿Por qué? Porque Jesucristo se encarnó cuando Dios lo determinó. Pero además Jesucristo se encarnó para cambiar nuestra condición. ¿No tienes motivos para celebrar la Navidad? ¿No tienes razones para tener un gozo intenso, enorme y decir gracias, Señor? Es que deberíamos sentirnos colmados, rebalsados. Las palabras se nos deberían agotar para celebrar con gratitud, con gozo, con alegría, para cantar, para bailar, para danzar en Navidad. Porque somos el fruto de la encarnación de Jesús. Olvídense de los tamales, olvídense del arbolito y los regalos, de ir al mall, de ir a Miami o Cancún. Olvídense, por favor, amen a papi, a este Dios amoroso que nos ha dado tanta gracia y tanta salvación. Y hay una tercera verdad en el texto que tenemos ante nosotros. Jesucristo se encarnó para elevarnos a coherederos. ¡Wow! Me redimiste de esclavo a libre. Me has hecho tu hijo de huérfano a tener una familia. Y encima, el pasaje va a coronar, porque esta es la guinda del pastel, esta es la joya en la corona, diciéndonos que Jesucristo fue enviado y se encarnó y se acercó a nosotros para representarnos delante de Dios en nuestra condición humana y débil, para elevarnos a coherederos. No es lo mismo que hijos. Ahora lo vamos a entender en la palabra. Hace algunos años yo pensaba, lo digo en serio, que ya era un gran gozo, un gran motivo, como lo acabo de mencionar hace unos minutos, al comentar que significa que Él vino para adoptarnos como sus hijos. Y hace muchos años, 20 y tantos años, estaba yo sentado con un grupo de hermanos, éramos tal vez 10, 12 personas, era un grupo pequeño. Y estaba guiándonos en un estudio bíblico un pastor africano, el doctor Alemu Biftu. ¿Te acuerdas, Edna, de Biftu? Alemu, trabajamos con él en Compasión Internacional. Un hombre de Dios que nació en la miseria en África. Y Dios lo llevó con gracia y bondad y lo adoptó. Hizo todo esto que estamos viendo hoy en Gálatas y lo llevó a la cumbre. Un hombre con un gran talento, un gran corazón, pero por encima de todas las cosas, Alemu nos enseñó a ser siervos. Con todo lo que él sabía, lo que él era un siervo. Y un día estaba enseñando la palabra y fuimos a pasajes de Hebreos y pasamos por Gálatas y Romanos y de pronto para mí cayó el velo, porque yo no había entendido que además de hijo, en la gracia y misericordia del Señor,
yo soy coheredero con Cristo. Y esto se ocupa, la última frase, el verso 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo. Pues sí, ya me lo estás repitiendo, ya lo vimos en los versos 5 y 6. Clarísimo, cambió nuestra condición. Éramos huérfanos y ahora somos hijos. Y encima tenemos la garantía preciosa del Espíritu que nos ayuda a estar seguros de clamar: Abba, Padre, Papito, cuento contigo. Papito, ayúdame. Papito, estoy feliz con lo que me has dado y lo que me has quitado y lo que no me has querido dar. Estoy contento. Pero dice la palabra: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, vamos bien hasta ahí, clarísimo. Dios te ha hecho su heredero. Dame más, Pablo. Dame más, apóstol Pablo. La guinda en el pastel, la joya en la corona. A ver, repasemos. Dios, a través de Jesucristo, se encarna en el tiempo que Dios determinó, cambia nuestra condición y nosotros de la nada ahora estamos redimidos, estamos adoptados, somos sus hijos, cambió nuestra condición por completo. Pero en conclusión ahora, por lo tanto, y voy a ir al pasaje del capítulo 2 en Hebreos, el verso 11, por lo tanto, es como está en el texto, Jesús, el Hijo que fue enviado por el Padre en el tiempo, en la plenitud de los tiempos, por lo tanto Jesús y los que Él hace santos. Otras versiones dicen aquellos a quienes Él santifica. Jesús y aquellos a quienes Él santifica tienen el mismo Padre. Vamos bien hasta ahí, es lo que estamos aprendiendo en Gálatas. Jesús y aquellos a quienes Él santifica tienen el mismo Padre. Y aquí entonces la palabra del Señor alcanza unas dimensiones exuberantes, enormes. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios. Y aquí el autor va a citar el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan dónde comenzamos? Cuando el Señor dio la ley, 430 años después, la ley a Moisés de la promesa, Él no anuló lo que había prometido, la gracia a las naciones, de salvación y misericordia. Y esas son las palabras que cita ahora el autor a los hebreos. Pues le dijo a Dios, Jesús le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ese es el evangelio, la buena noticia, la que escucharon los pastores la noche en que nació Jesús. Y el cielo estalló en alabanza y adoración para decir: os ha nacido hoy un Salvador, Cristo Jesús. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Lado a lado con el primogénito de Dios, el unigénito de Dios, en igualdad de condiciones, somos coherederos. Y dice la palabra que Jesús no tiene vergüenza. Es tan grande la gracia, porque de mí el Señor tiene tanto por qué sentirse avergonzado. Porque le he fallado al Señor. Porque soy débil. Porque he sido negligente. Porque he sido necio. Y Jesús no se avergüenza de mí, su hermano menor. Y no se avergüenza de ti, querida hermana. Querido hermano, no se avergüenza de nosotros, porque somos en igualdad de condiciones, coherederos. Somos sus hermanos, Él es el hermano mayor. Somos sus hermanos, no solamente hijos, pero con Él, coherederos de todo lo que fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Nosotros somos coherederos por la gracia. Dios se encarnó, Jesucristo se encarnó para elevarnos a coherederos. No nos dejó simplemente adoptados, redimidos. No solamente cambió nuestra condición, Él ha garantizado
nuestro futuro. Son dos perspectivas. Esa que a mí se me cayó el velo escuchando a Ale Movistu, como el maestro de Dios que habló a mi vida aquella tarde. No solamente ahora, Dios ya cambió. Por eso hablábamos de los verbos en presente. Somos hijos, somos libres y seremos coherederos. Jesús no se avergüenza. Termino haciendo una pequeñísima reflexión. ¿Cuándo puso Dios todo este maravilloso, sublime, extraordinario plan de redención y de gracia en marcha? ¿Cuándo activó Dios toda esta perspectiva de la que nosotros hemos llegado a ser parte por su misericordia? La Biblia responde en este texto de Gálatas que hemos meditado hoy, cuando llegó la plenitud del tiempo. Esa palabra, plenitud, es una palabra en el griego que usaban los autores del Nuevo Testamento, que hace referencia a un momento en el que ya no sobra ni resta. Es el momento tipo cronómetro preciso en el que las cosas ya están dadas. Jesús vino al mundo, cuando Pablo usa esta expresión, en el momento oportuno, preciso, exacto, sin más ni menos en el calendario de Dios. Y esto significa cuando se dieron las condiciones que Dios había determinado que debían estar, históricas, religiosas, culturales, políticas. Con Dios no hay falta de propósito. Dios no se duerme. Dios no se retira a descansar. Él es el soberano de la vida, de la historia, de los tiempos. Y esto significa que cuando nosotros en este caminar como hijos, redimidos, adoptados, con la fe en que vamos a coheredar lado a lado con Cristo, cuando nosotros la pasamos en dificultades y pruebas, en momentos de incertidumbre, cuando apenas alcanzamos a ver lo que resta del día, mucho menos que sepamos y qué será mañana. ¿Qué hago frente a esta decisión? ¿Cómo resuelvo el problema de esta semana? Apenas alcanzo a ver por dónde andarán las cosas en diciembre. No me preguntes, Pastor Jorge, por enero 23. No tengo la menor idea. Algunos tal vez van a decir, no es simplemente que no tengo la menor idea. Es que estoy al borde de la desesperación, o la ansiedad, o la tristeza. Porque no tienes idea, hermano, de las pruebas por las que estoy pasando. ¿Quién está en control de los tiempos? ¿Tú? ¿El pastor Swindoll? ¿El equipo de líderes de la iglesia? ¿El presidente de la misión Biblia Abierta? ¿Quién está en control? ¿Quién sabe dónde está la plenitud de tus tiempos? ¿Quién tiene el control preciso de la plenitud de mis tiempos? Nuestro Dios.